tardes. Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta sesión dentro del ciclo sobre pobreza, vulnerabilidad y desarrollo humano, organizado por el capítulo español del Club de Roma y en colaboración con diferentes entidades como son la Fundación La Caixa, Intermón Oxfam, Cruz Roja y la propia Cáritas, a la que represento hoy aquí como moderador de este espacio. Nos enfrentamos hoy a la segunda de las sesiones de este ciclo, que se va a desarrollar desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre en una primera etapa. Y en esta segunda sesión que hacemos hoy, trataremos de abordar la cuestión de la pobreza y de las políticas públicas. Y lo vamos a hacer de la mano de tres personas que nos acompañan, que nos van a dar bastante luz y bastantes ideas para el debate y la reflexión posterior. Me toca la labor de presentación y de moderación y no quiero quitar apenas tiempo a lo que nos tienen que comentar los ponentes de la tarde de hoy, pero sí que me gustaría situar la razón o los motivos por los cuales este ciclo sobre pobreza, vulnerabilidad y desarrollo humano trata el tema de la pobreza y de las políticas públicas. Resulta muy sencillo y también al mismo tiempo bastante oportuno el relacionar el tema que hoy nos ocupa, la pobreza y las políticas públicas, con el acuerdo que se tomó en la Cumbre del Milenio, que trazaba los objetivos de desarrollo sostenible para el conjunto de la humanidad. Por muchos motivos, pero podríamos comenzar por el primer objetivo, y es significativo que sea el primero, que es el de poner fin a la pobreza para el año 2030. Desde una perspectiva global, nos quedan menos de 9 años para erradicar la pobreza extrema en el mundo. Un importante reto, ¿no? Y del que desgraciadamente seguimos bastante lejos, puesto que solo durante la pandemia ha crecido en cerca de 100 millones de personas esta pobreza extrema en el mundo. Aproximadamente en 20 meses hemos acumulado la misma cantidad que habíamos conseguido reducir entre el año 2015 y el año 2018. El reto en los países más desarrollados tiene que ver con reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, de mujeres y de niños que viven en la pobreza en todas sus dimensiones. Esto supone que tenemos menos de 9 años para reducir las tasas de pobreza, las tasas AROPE, o, para los conocedores de la Fundación FOESA y de Cáritas, el índice sintético de exclusión social, ¿no? Que nos da también esa medida de las condiciones de vida. Nos enfrentamos a una tarea compleja, puesto que tan solo en estos 20 meses de crisis de exclusión social, ayer mismo publicábamos desde la Fundación FOESA y desde Cáritas cómo se ha incrementado la exclusión social en nuestro país un 30%, pasando del 16% de los hogares en exclusión social en el año 2018 al 21% en estos momentos. Ante estas situaciones nuevas y al mismo tiempo ya conocidas y sufridas, porque desgraciadamente no nos encontramos ante la primera ni ante la última crisis, el acuerdo internacional que se plasmó en los ODS impera a la puesta en marcha de sistemas y de medidas apropiadas de protección social para toda la población. Medidas entre las cuales se incluyen los niveles mínimos de ingresos, de forma que en el año 2030 hubiera una cobertura hacia las personas pobres y vulnerables. Una protección social que, sin lugar a duda, precisa de políticas públicas, y ese es el motivo por el cual nos encontramos hoy aquí. Pero la protección social va más allá de disponer de una renta mínima o de una ayuda para el alquiler de la vivienda, cosa que hoy celebraríamos felices si al menos esto fuera una realidad en nuestro país, y desgraciadamente todavía no lo es. Los ODS son ambiciosos y declaran la necesidad de garantizar a toda la población los mismos derechos a los recursos económicos, los mismos accesos a los servicios básicos, a los recursos naturales, a las nuevas tecnologías. Todos estos elementos dependen estrechamente de las políticas públicas que se desarrollan. Nos quedan menos de 9 años para garantizar una movilización importante de los recursos, una movilización que trate de apoyar a los países que peor lo están pasando, a erradicar la pobreza en los países menos desarrollados. La cooperación internacional forma parte necesaria de las políticas públicas en los países desarrollados. Por otro lado, la necesidad de crear marcos normativos sólidos, tanto en el plano nacional, regional o internacional, que persigan esa erradicación de la pobreza, nos recuerdan la importancia de la acción de las políticas públicas en el espacio más local, pero también en el espacio más global, y por tanto, la necesidad de superar la actual debilidad de los sistemas de gobernanza globales. Vemos, por tanto, cómo los ODS, a los que debemos mirar,
no se pueden reducir al ODS 1, ¿no?, al de poner fin a la pobreza, sino que están estrechamente relacionados y que constituyen los cimientos para la mejora de las condiciones de vida, tanto el fin de la pobreza como la promoción de la salud, como el lograr una educación de calidad, como la reducción de las desigualdades, la igualdad de género, el trabajo decente o la propia acción climática. Antes de la Agenda 2030 y después de esta, ha habido muchos modelos de desarrollo de políticas públicas, con consecuciones y con resultados muy dispares. Sin embargo, lo que también podemos decir es que, sin ser muy pesimista, pero con conocimiento cercano de la realidad, en muchas de las ocasiones las políticas públicas siguen sin estar pensadas para la protección de los pobres. Las políticas públicas siguen sin llegar a los más empobrecidos. Y también tenemos que decir que mientras las crisis multiplican la pobreza y trasladan sus peores consecuencias a la población más vulnerable, las épocas de bonanza no se aprovechan para programar políticas públicas que ayuden a los que han caído en la crisis anterior. De esta forma vamos generando una situación de desigualdad, de pobreza y de injusticia hasta el momento creciente, hasta el momento de nuestra sociedad y época, de manera creciente. Quien de manera breve, pero muy intensa y de utilidad, nos va a hablar de todos estos elementos, van a ser los ponentes que nos acompañan esta tarde, a los que paso a presentar ahora mismo. Nos acompañan Marga León, profesora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma, de la cual podríamos dar muchas razones para que se encuentre aquí esta tarde, pero me voy a limitar a decir que ha sido investigadora Ramón y Cajal en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de dicha universidad, que es miembro de los comités ejecutivos de la Red Europea de Política Social y también de la Red Española de Política Social, de la REPS. Y tengo el placer también de decir que es colaboradora de la Fundación FOESA en más de una ocasión. Nos acompaña también don José Manuel Fresno, director de Fresno, de RightLink, una consultora, bueno, pues yo creo que muy relevante y de referencia para muchos temas sociales, para políticas sociales en estos momentos en nuestro país. José Manuel también ha sido director de importantes organizaciones del tercer sector, como la Luis Vives o la Fundación Secretariado Gitano, y ha promovido, pues desde esos lugares, la inclusión social de los grupos de riesgo o en exclusión en España. De José Manuel también tengo que decir que hemos colaborado en ocasiones anteriores, en muchas ocasiones, y que su consultora es, gracias a su consultora, antes he podido dar el dato sobre la evolución de la exclusión social porque nos han ayudado al desarrollo de toda la encuesta FOESA del año 2021. Así que, bueno, pues no hace falta añadir nada más. Y por último, don Joseba Zalacaín, que es licenciado en Ciencias de la Información, que a día de hoy es director del Servicio de Investigación e Información Social, el SIS, de la Fundación Eguía Careaga, y que me gustaría destacar la labor que tanto Joseba como el equipo que trabaja en el SIS y al que dirigen el SIS realiza a la hora de difundir, a la hora de producir conocimiento social, conocimiento relativo a las políticas sociales. Es un instrumento y una herramienta fundamental y eficaz, y también tengo que decir pues, que tenemos la suerte de haber colaborado y de seguir colaborando desde la Fundación FOESA y Cáritas con Joseba Zalacaín. Dicho esto y presentados a los diferentes ponentes que nos acompañan esta tarde, el orden de intervención, si os parece bien, se iniciaría con la intervención de Margarita León. Marga, cuando quieras, adelante. Muy bien, muchas gracias Raúl, y gracias al Club de Roma, gracias a todos por la invitación. Como tenemos poquito tiempo, pues entro ya en materia. Yo le he estado dando un poco de vueltas a bueno, pues cómo era la mejor manera de enfocar lo que nos pedíais, ¿no? Y cómo lo que hemos acordado es que iba a tratar de hablar desde la perspectiva de cuáles pueden ser las coaliciones políticas que, bueno, pues que se comprometan con la lucha contra la pobreza, pues desde ahí enfoco mi intervención. Yo creo que hay una cosa previa, importante, sobre la que creo que debemos de reflexionar, que es la distinción entre pobreza y desigualdad. La lucha contra la pobreza, ¿no? Pues siempre ha existido, se considera una obligación moral, ¿no? E incluso sociedades muy desigualitarias
sociedades que se mantienen con estructuras sociales muy jerárquicas, pues de alguna manera u otra tienen una obligación moral, pues para atender a las personas más débiles de la sociedad, ¿no? Una obligación de asistir al débil. Esto no necesariamente implica que haya un compromiso con la desigualdad, con la reducción de la desigualdad. Es relativamente compatible introducir políticas de carácter, digamos, asistencial, de atención contra la pobreza y la exclusión, y al mismo tiempo, pues, no tomar medidas para reducir la desigualdad. Si pensamos, por ejemplo, en la formación histórica de algunos estados de bienestar, bueno, pues vemos que esto ha sido efectivamente compatible. El estado de bienestar alemán es un estado de bienestar muy potente, muy sólido, con un elevado porcentaje de gasto social, que en cambio desde sus orígenes pues ha mantenido la idea de mallas de seguridad efectivas, de lucha contra la pobreza y a favor de la cohesión, y al mismo tiempo pues una cierta defensa de una sociedad organizada de manera, un orden social organizado de manera jerárquica, ¿no? Sin embargo, en los debates de ahora, cada vez el tema de la desigualdad cada vez aparece más. Cada vez es más difícil hablar de lucha contra la pobreza sin hablar de lucha contra la desigualdad también. Y creo que esto es una diferencia que tiene muchas implicaciones desde el punto de vista político, ¿no? ¿Por qué esto es así? Pues esto es así porque desde hace 20, 30 años tenemos la dinámica estructural del modelo de crecimiento, del modelo productivo, del capitalismo financiero global, es de un crecimiento de la desigualdad. Estructuralmente, incluso países pues, con elevados niveles de cohesión y de igualdad social han visto cómo incrementaba su desigualdad. Esto plantea problemas fenomenales, ¿no? Porque si la sociedad está más o menos cohesionada, si la desigualdad está más o menos contenida, articular políticas contra la pobreza y la exclusión es mucho más fácil desde el punto de vista del acuerdo político y social, que cuando las diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen se ensanchan, ¿no? Siempre digo que es como un chicle que se alarga, y si ese chicle se alarga, el espacio para el encuentro se reduce. Y por lo tanto, se reducen las posibilidades de articular políticas que puedan beneficiar a todo el mundo por una parte, y por otra que los más privilegiados entiendan la necesidad de contribuir al bienestar de los menos privilegiados, ¿no? Ese espacio de encuentro se erosiona, y por lo tanto, bueno, para el estado de bienestar en su conjunto es peligroso, porque entonces estamos hablando de una menor capacidad para reaccionar ante procesos de exclusión y de pobreza que, por otra parte, crecen porque aumenta la desigualdad, ¿no? Lo decía Raúl antes. Podemos estar en un contexto en el que cada vez ponemos más esfuerzo y más medios y más ímpetu a luchar contra la pobreza y la exclusión, y en cambio que no deje de aumentar el riesgo de pobreza y exclusión. Es un poco como intentar vaciar el océano con una cuchara, ¿no? Necesitamos necesariamente asumir el componente, digamos, la dinámica más estructural que está yendo en contra de esfuerzos que son esfuerzos importantes de gasto público. O sea, que no podemos reducir el tema de la pobreza y la desigualdad, yo creo, el tema de la pobreza y la exclusión, sencillamente a una falta de interés o de política pública. La puede haber mucho, pero si no contrarrestamos esta dinámica de la desigualdad, bueno, pues es la cuchara y es el océano, ¿no? Creo que también otra de las razones por las que la desigualdad
es más importante de lo que quizá está más presente en la agenda política de lo que lo ha estado en épocas pasadas, es que ahora tenemos mucha evidencia empírica que demuestra el impacto que tiene la desigualdad en la igualdad de oportunidades, ¿no? Por ejemplo, si pensamos, digamos, la doctrina política pues, más progresista, pues siempre ha apostado por sociedades igualitarias, pero la doctrina política más liberal entiende que lo que hay que garantizar es la igualdad de oportunidades y que si se garantiza la igualdad de oportunidades, pues entonces va a haber desigualdad en los resultados porque pues, cada quien se esfuerza más o menos, porque las habilidades son distintas, etc. Entonces, desde la perspectiva, desde la evidencia de que eso no es así, que hay determinantes muy fuertes, determinantes sociales muy fuertes de cosas como la salud, la esperanza de vida, del éxito educativo, del éxito profesional, etcétera, pues necesitamos, digamos, reducir el peso de esos determinantes, ¿no? Bueno, como no me quiero extender, claro, la pregunta un poco en términos simplificados sería dónde encontramos ese espacio de acuerdo. Si acordamos que la desigualdad, digamos, es necesario asumir o entrar en el debate de cuánta desigualdad estamos como sociedad dispuestos a tolerar, pues tenemos que pensar en dónde están los espacios de acuerdo, ¿no? Que no pueden solamente ser unas formaciones políticas concretas, sino que tiene que haber unos acuerdos, un punto de acuerdo más o menos transversal, ¿no? Entre fuerzas políticas que no coinciden, digamos, en muchos sentidos, ¿no? Y o sea, ¿cómo encontramos ese equilibrio entre distintas fuerzas políticas que realmente acuerden políticas que consigan contener o reducir la desigualdad? Y este equilibrio pues, es cambiante, evidentemente, según el contexto político determinado y es históricamente dependiente. Es muy importante ver que no todos los países tienen la misma capacidad de tejer estas alianzas políticas de reducción contra la desigualdad. Y eso creo que si no vemos un poco las causas históricas de esta dificultad, pues va a ser muy difícil que se puedan llegar a este tipo de consensos de los que hablo. Es decir, hay países que de entrada lo tienen más fácil para acordar que son necesarias medidas redistributivas y predistributivas que contengan la desigualdad y, por lo tanto, que consigan solucionar la pobreza. Yo siempre digo que hay algo que a mí me parece que es muy indicativo, ¿no? La encuesta de valores sociales europea pregunta a los ciudadanos europeos pues, por muchísimas cosas, ¿no? Entonces, las preguntas las podemos después comparar. Cuando preguntan cuál debe de ser si el Estado tiene una responsabilidad en la redistribución de la riqueza en una sociedad, por ejemplo, los países del norte, los países del norte de Europa, la diferencia entre los votantes de derecha y los votantes de izquierda está bastante acentuada, ¿vale? Ahí los votantes de derecha y de izquierda piensan que el Estado debe tener o atribuyen tienen una diferente idea de cuál debe ser la intervención del Estado en la reducción de la desigualdad o la redistribución de la riqueza. Cuando en cambio les preguntan si, por ejemplo, las parejas del mismo sexo pueden tener derecho a la adopción, aquí prácticamente no hay diferencias entre los votantes de derecha y los votantes de izquierda, es decir, no es un tema que polarice. Bien, en el sur de Europa pasa al revés. En el sur de Europa los votantes de derecha y de izquierda no tienen una idea muy diferenciada en torno a cuál debe de ser el papel del Estado en su compromiso por la redistribución. Y, en cambio, la diferencia entre votantes de derecha y de izquierdas en temas de componente más moral es muy grande, está muy acentuado, ¿no? La derecha pues, opinando en un sentido, la izquierda opinando en otro. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir
que toda la competición política se forma en torno a los temas de carácter más cultural. Y por lo tanto, esto puede hacer que prevalezcan en la agenda temas que son importantes desde el punto de vista de la igualdad de los derechos, por ejemplo, pero que en cambio haya un compromiso mucho menor en cuanto a la mejora de las condiciones materiales de vida por parte de todos, ¿no? Mi tiempo acaba aquí y aquí lo dejo. Bueno, a las 7 me tengo que marchar, pero no sé si tendremos algo de tiempo para después para poner esto en común. Muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a ti, Marga, por esta reflexión tan necesaria desde el punto inicial, ¿no? Que nos compartías la necesidad de no pasar por alto la necesidad de asumir la lucha contra la desigualdad como primer paso, ¿no? Para poder hacer una eficaz atención a la cuestión de la pobreza, ¿no? El ejemplo que nos ponías de la cuchara y el mar. Fantástico. Y yo creo que también una cuestión importante que nos planteabas, ¿no? Y es cómo la desigualdad se ha demostrado que tiene importante fuerza a día de hoy en la dificultad de la igualdad de oportunidades y, por tanto, no existe igualdad, no hay igualdad en el punto de salida, por mucho que queramos decir, si no avanzamos en una mayor igualdad social, económica y a través de la distribución. Gracias, Marga. Pues vamos a pasar con la siguiente intervención. Es el turno de José Manuel Fresno. José Manuel, cuando quieras, adelante. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Yo creo que la intervención de Marga deja en un buen punto mi intervención, porque en este acuerdo interno que habíamos tenido, pues lo que habíamos quedado es que yo hablaría más de los planes y estrategias como instrumentos de lucha contra la pobreza. Y en este sentido, pues, bueno, yo me he hecho a la hora de estructurar la intervención dos preguntas, ¿no? Una es que si por el hecho de tener un plan o una estrategia vamos a ser más efectivos en la lucha contra la pobreza. Parece, en principio, que no sería así. Raúl lo decía en la introducción, bueno, pues a raíz de la Estrategia 2030, por ejemplo, en Europa, pues todos los países han diseñado sus estrategias, sus planes de inclusión social y, sin embargo, muchos de ellos, incluido nuestro país, pues no estamos consiguiendo estos objetivos que nos hemos marcado, ¿no? Y bueno, mi segunda pregunta es, o la segunda pregunta que me hago es, ¿cómo esos planes y estrategias pues podrían ser más eficaces en la lucha contra la pobreza? Y en base a estas dos preguntas, pues voy a hacer algunas ideas, en primer lugar relacionadas con en dónde fallan los planes y estrategias, y en segundo lugar, pues algunas ideas sobre cómo podemos mejorar en esos planes y estrategias. Yo soy un convencido de que es muy importante que haya planes y estrategias. Y creo que soy convencido de esto porque creo que al menos consiguen un efecto de poner el tema de la pobreza en la agenda política. Y que si no tuviéramos planes y estrategias, pues en muchos casos la pobreza, la exclusión social, etcétera, ni siquiera estarían en la agenda política de los Estados miembros y de las administraciones. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con los planes y estrategias? Pues yo pensándolo un poco, se me ocurría que los ingleses distinguen un poco entre dos palabras que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos políticas, pero no tenemos political y policy, ¿no? Y si estuviéramos hablando con ingleses, pues dirían que las estrategias y planes de la pobreza son un éxito político, a political success, dirían ellos, son un éxito político,
pero que son un fracaso en términos de políticas operativas. Policy failure, dirían, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que los planes y estrategias, desde el punto de vista político, tienen ese efecto positivo de mantener una agenda, pero desde el punto de vista de la implementación de las políticas, en la mayoría de las ocasiones, pues fallan y fallan mucho, ¿no? Por lo tanto, esta es una cuestión importante, la política y la implementación de las políticas. Y los planes y estrategias en cuanto a políticas son positivos, pero en cuanto a implementación, pues no consiguen los éxitos que deberían de obtener. En segundo lugar, creo que cuando se ponen en marcha planes y políticas de lucha contra la pobreza, un problema que hay es quién es el propietario de esos planes. Esto es una enorme discusión y a nivel nacional, pues en muchas ocasiones los planes de lucha contra la pobreza pues ni siquiera los hacen las consejerías de servicios sociales, lo hacen las direcciones generales de acción social, que son los departamentos de unas consejerías que se ocupan no de las políticas sociales, sino de los servicios sociales, ¿no? Y entonces yo diría que en muchas ocasiones, diciéndolo de modo vulgar, los planes de lucha contra la pobreza persiguen objetivos muy ambiciosos que no están en las competencias ni en las capacidades de ejecución de quien tiene la propiedad de esos planes, porque la pobreza afecta a un conjunto de políticas y a un conjunto de ámbitos que están más allá de las competencias del área de servicios sociales. Y esto es un problema no resuelto y que no se resuelve con una mera coordinación e implicación de otros departamentos. La tercera idea, en cuanto a qué funciona y qué no funciona, pues es que yo lo que veo en mi experiencia es que nos encontramos planes malos que después consiguen cosas y planes buenos que no consiguen cosas. Y yo creo que el hecho de tener un buen plan o una estrategia no garantiza una buena implementación, probablemente es un requisito, pero no lo garantiza, y a veces con malas estrategias se consiguen cosas. ¿Y esto de qué depende? Pues depende de algo que Marga comentaba, y es fundamentalmente la implicación de los actores y la gobernanza. Es decir, si hay actores implicados y hay un buen sistema de gobernanza, habrá una agenda de seguimiento, habrá un sistema de presión y de monitoreo a quien es responsable de la implementación de esas políticas. Pero si no hay este sistema, digamos, si no hay esta implicación de la sociedad civil, de los actores, de las distintas administraciones, pues el plan es muy bonito, pero en la práctica no se lleva a la práctica, ¿no? Y la cuarta cuestión respecto a algunos aspectos fundamentales en los que fallan los planes de lucha contra la pobreza es que creo yo creo que hay como un efecto de despiste, en el sentido de que muchos de los planes se centran en la pobreza y en la inclusión social. Y sabemos que esto es muy importante porque lógicamente son indisociables. Lo mismo que Marga decía, pues si hablamos de pobreza tenemos que hablar de cohesión social y de desigualdades, y lógicamente la mejor manera de luchar contra la pobreza son unas buenas políticas de inclusión social. Pero bueno, con esta idea de plan de lucha contra la pobreza y de inclusión social, parece muchas veces que jugamos al despiste, porque se habla mucho de inclusión en el sentido bla, 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 y se habla poco de pobreza en el sentido de que las administraciones no se retratan con medidas concretas y con medidas específicas. Con medidas concretas y específicas que tienen que ser, como siempre en estos planes, yo diría que tienen que tener dos dimensiones. Una dimensión
preventiva y una dimensión paliativa de corrección de esas desventajas o desigualdades. 5 ideas muy rápidas respecto a las mejoras que se pueden hacer en los planes y estrategia. Yo creo que una mejora importante es que definamos bien qué es lo que hacemos, si hacemos una estrategia o si hacemos un plan. Una estrategia no puede ser una cosa, una estrategia por definición es estratégica y tiene que centrarse en aspectos esenciales. Y si hay una estrategia detrás de esta estrategia que se centra en cambios, como la propia palabra dice, estratégicos, tiene que haber un planteamiento operativo de desarrollo de la estrategia. Y a veces la estrategia es muy genérica, no hay un planteamiento operativo de desarrollo, o a veces se habla de estrategias, pero en realidad lo que hacemos son planes que son meras compilaciones de medidas que ya venimos desarrollando y que las compilamos en un buen documento y en un plan bonito. La segunda mejora es que los planes y las estrategias tienen un ciclo y el día que se aprueba el plan o la estrategia, eso no es un punto de llegada, eso es un punto en el camino, un punto en el proceso. Y por lo tanto el ciclo es planificación, ejecución y evaluación. Y muchas estrategias, como bien sabemos, funcionan en la planificación, pero luego no se operativizan y no hay un seguimiento en la ejecución y desde luego muchas de ellas no se evalúan o se evalúan tarde. Y yo creo que mejoraríamos mucho si realmente siguiéramos este ciclo de cualquier política y en consecuencia de las políticas de lucha contra la pobreza, que es que planificamos, ejecutamos y evaluamos. Tercera idea de mejora. ¿Qué tiene que tener una buena estrategia o un buen plan de lucha contra la pobreza? ¿Cuáles son los ingredientes fundamentales que a veces no se tienen? Bueno, pues podríamos hablar de muchos de ellos, pero, por ejemplo, uno importante son las decisiones políticas. Muchas veces las estrategias no tienen detrás una decisión política. Segundo, tiene que haber una implicación de los actores. La lucha contra la pobreza es cosa de todos. Si no hay implicación de los actores, no es posible desarrollar una buena estrategia. Tercero, un buen diagnóstico y una buena definición de retos. Cuarto, una teoría del cambio. Detrás de muchas estrategias y planes no hay teoría del cambio, no hay una teoría de decir nos estamos equivocando de la manera que hacemos las cosas, tenemos que hacerlas de otra manera. Quinto, un buen despliegue. Si no hay despliegue, no se implementa. En sexto lugar, un buen sistema de gobernanza y de participación. En séptimo lugar, un buen sistema de rendición de cuentas, es decir, evaluación, a lo que me he referido anteriormente. Y, por supuesto, en séptimo y octavo lugar, tiene que haber indicadores, tiene que haber objetivos cuantificados y las estrategias tienen que retratarse con recursos económicos y, por supuesto, tienen que tener presupuesto porque si no resultan poco creíbles. Dos cuestiones más ya muy breves y con ellas acabo para no consumir más tiempo del que tenemos y facilitar el debate. Yo creo que hay una tendencia ahora, especialmente en la Unión Europea, y en algunos países, de que no se aprueban estrategias y planes si previamente no se hace un estudio de viabilidad y un análisis de impacto el impacto que va a tener esa estrategia y plan. Y seríamos bastante más rigurosos si cuando aprobamos una estrategia o un plan no lo hacemos gratuitamente como una declaración de intenciones, sino que realmente analizamos si lo que estamos proponiendo en la estrategia es viable,
y si lo que estamos proponiendo en la estrategia tendrá el impacto que necesitamos. De esta manera, lógicamente, no se pueden hacer las estrategias con urgencia. Y última idea, y ya con esta finalizo, yo creo que es importante también que aclaremos un poco y coordinemos la maraña de estrategias y planes en la que incurren muchas administraciones, especialmente cuando se empieza a hacer planes temáticos por colectivos, de discapacidad, de minorías, de migrantes, de jóvenes, de no sé qué, no sé cuál, y luego tenemos estrategias de lucha contra la pobreza, etcétera. Los planes temáticos y las estrategias no son, digamos, documentos y enfoques de la misma naturaleza. Y yo creo que esto lo tenemos que ordenar de un modo más razonable, de tal manera que cuando hacemos planes temáticos tienen que estar marcados en unos objetivos estratégicos de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y me quedo aquí. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. Has condensado en muy poquito tiempo muchas ideas fundamentales. Me gustaría rescatar que desde el primer paso que nos planteaba Marga, ¿no?, de que las políticas necesitan promover una sociedad más cohesionada para reducir la desigualdad y, por tanto, para afrontar la pobreza y la exclusión social, en tu paso, José Manuel, pues has podido añadir que las políticas de inclusión social que se necesitan, pero se necesitan con medidas concretas y específicas que aborden esas dimensiones tanto preventivas como paliativas de las situaciones de pobreza y de exclusión social. Yo creo que estamos situándonos ya en muchos contenidos y reflexiones que nos están acercando al debate, y nos queda la tercera de las aportaciones, que vendrá de la mano de Joseba Zalacaín, que está aquí y que podéis verle, pero que por cuestiones de seguridad de la conexión nos va a hacer esa aportación a través de una grabación que ya tenemos disponible, y luego Joseba sí que participará del debate, de la reflexión, ya con nosotros en vivo y en directo. Pero ahora lo que haremos, Óscar, si te parece bien, es lanzar esa grabación para poder seguir la aportación de Joseba. Hola, buenas tardes. Pues en diferido, mediante una grabación, pero voy a iniciar mi exposición en este cuarto de hora. Voy a intentar responder al encargo que nos hacían en relación, y es un poco la cuestión que yo quiero plantear hoy, o que quiero analizar hoy, es un poco el funcionamiento y la eficacia que tienen las prestaciones económicas. Las prestaciones económicas contra la pobreza, plantear la cuestión de pobreza, redistribución y políticas públicas, y sobre todo cuál es el diseño y la eficacia de las prestaciones económicas contra la pobreza en España. Por situar un poco el marco en el que de qué voy a hablar y de qué no voy a hablar en estos 15 minutos, pero sí que voy a intentar centrarme, por una parte, en el análisis de las políticas públicas que están orientadas a prevenir o a paliar la pobreza monetaria, o lo que es lo mismo, la desigualdad de renta, mediante políticas redistributivas, prestaciones económicas, pensiones, desempleo, prestaciones familiares, rentas mínimas y, en cierto modo, también herramientas fiscales, fundamentalmente mediante el IRPF, pero sobre todo las políticas redistributivas que evitan la pobreza monetaria y quedan, por tanto, fuera. No voy a hablar en esta sesión ni de las políticas que buscan reducir la pobreza mediante otras herramientas, como pueden ser, por ejemplo, las políticas activas de empleo, ni las políticas que inciden en otras formas de desigualdad, como puede ser la desigualdad en cuanto a la riqueza o en cuanto al patrimonio. Y tampoco voy a entrar en el análisis de la importancia que pueden tener redistributiva y a la hora de paliar o de prevenir los impactos de la pobreza, pues el impacto que pueden tener otras políticas como los servicios sociales, los servicios sanitarios, los servicios educativos, esos servicios que se prestan en especie, no mediante prestaciones económicas, sino mediante servicios, y que tienen también una capacidad importante de reducir la pobreza y reducir la desigualdad. Pero no vamos a hablar hoy de esas políticas, sino fundamentalmente
de las prestaciones económicas. Y hay que hacer un planteamiento básico para empezar, quizá excesivamente básico, pero que a veces no tenemos en cuenta. Y es las situaciones de pobreza o de desigualdad que muchas veces medimos. Cuando estamos hablando de pobreza, en realidad estamos hablando de desigualdad de ingresos, pero se explican en función de dos elementos fundamentales. Por una parte, los niveles de desigualdad primaria que genera el mercado. Y el mercado genera unos niveles de desigualdad mediante el funcionamiento fundamentalmente del mercado de trabajo. También de otras fuentes de renta, de rentas de capital, pero fundamentalmente mediante el funcionamiento del mercado de trabajo. Y esas políticas, esos niveles de pobreza y desigualdad se abordan desde el ámbito que los teóricos llaman de la predistribución. Y el segundo elemento que determina las situaciones de pobreza es la capacidad que tienen las herramientas redistributivas, hemos dicho antes, los impuestos y las prestaciones, para modificar esa desigualdad primaria. Son esos dos elementos los que determinan a la postre cuáles son los niveles, la extensión y la intensidad de las situaciones de pobreza en un país, en un territorio determinado. Y lo que hay que decir, y prácticamente es lo básico que yo quería decir hoy, es que España se caracteriza por tener tasas de pobreza primaria elevadas, más elevadas que la media de la Unión Europea, más elevadas que en otros países, un mercado de trabajo que genera más pobreza y más desigualdad que en otros países, y sobre todo por reducir esas tasas de pobreza primaria en muy escasa medida, por reducirlas menos que otros países, debido al diseño del sistema de prestaciones e impuestos. Y esa menor capacidad de reducir la pobreza no estriba tanto o solo en un menor gasto público, en un menor gasto de protección social, como sobre todo en la orientación de ese gasto hacia determinados colectivos, hacia determinadas necesidades. El diseño del modelo de protección social y del modelo de prestaciones económicas que tenemos en España es el que hace que el sistema, desde hace muchos años además, tenga una capacidad de reducir la pobreza mucho más pequeña de la capacidad que tienen otros países de nuestro entorno. Yo creo que ese es el planteamiento básico y la idea básica con la que nos deberíamos quedar. Voy a plantear o voy a dar algunas pinceladas muy simples, algunos datos que creo yo que permiten ilustrar y permiten entender esto que hemos dicho. Lo primero es el gasto, el volumen o las cuantías del gasto que se realizan en España en distintas políticas sociales. Lo que se ve aquí es el gasto por habitante en poderes de paridad adquisitiva, intentando tener en cuenta las diferencias en el poder adquisitivo de cada país, en diversas prestaciones económicas. Y lo que recogemos es, siendo el valor de la Unión Europea de los 15 en un 100, pues cuánto gasta España en distintas prestaciones. Y si empezamos por donde gastamos más que la Unión Europea, en pensiones no contributivas de vejez, por ejemplo, el gasto español es un 135%, es superior en un 35% al gasto que hacen los 15 países de la Unión Europea inicial. El gasto que hacemos en desempleo, teniendo en cuenta tanto el desempleo contributivo como el asistencial, es también superior, también quizá en gran medida, no solo porque tengamos prestaciones más generosas, probablemente no, sino porque tenemos más personas desempleadas, pero también el gasto en desempleo es superior a la media europea, es un 116% de la media europea. El gasto total en protección social, en sanidad, en pensiones, en desempleo, en exclusión, en vivienda, en prestaciones económicas y en servicios, el conjunto, el total de la protección social, equivale en España a lo que gastamos por habitante es un 70% del gasto de la Unión Europea, de los 15. Entonces, estamos un 30% por debajo. En pensiones de vejez, la cantidad es prácticamente la misma. Gastamos un 70% de lo que gasta la Unión Europea en prestaciones de vejez. Lo que pasa es que hay tres tipos de prestaciones donde el diferencial, donde la brecha con Europa es muchísimo mayor. Ya no es que gastemos más, como por ejemplo en desempleo contributivo, en pensiones no contributivas de vejez, no es que gastemos algo menos, como en el caso de las pensiones de vejez, sino que gastamos muchísimo menos. ¿Y qué gastamos muchísimo menos?
En rentas mínimas de inserción gastamos un 23%, el 23% de lo que gastan los países de Europa. Si quitáramos el gasto que hace la Comunidad Autónoma del País Vasco, que hasta ahora, por lo menos hasta la creación del IMV, la mayor parte, de un 40% del gasto, era el que se hacía en Euskadi, la diferencia sería todavía mayor. Pero gastamos una cuarta parte de lo que gastan los países de Europa en rentas mínimas de inserción. Gastamos un 22% de lo que gastan los países de Europa por habitante y en poder adquisitivo en prestaciones por hijo a cargo, prestaciones de apoyo a la familia, no en prestaciones, no en bajas por maternidad, sino en las prestaciones por crianza, por tener hijos, que existen en todos los países de Europa y que prácticamente no existen en España. En España gastamos un 22% de lo que gastan la media europea. Y apenas gastamos un 10% de lo que gasta la media europea en prestaciones por alquiler de vivienda. Aquí hemos incluido, aquí hay tanto prestaciones universales como selectivas, en este caso son prestaciones por alquiler selectivas. Solo gastamos un 10% de la media de lo que se gasta en Europa en prestaciones por alquiler. Entonces, estas diferencias de gasto yo creo que ya nos hablan de cuáles son las limitaciones, por qué tenemos esa escasísima capacidad redistributiva. Aquí se recoge esa realidad. El gráfico es un poco complejo, lo voy a intentar explicar de la mejor manera posible. La línea lo que recoge es cuánto reduce cada país la pobreza que genera el mercado, cuánto la reduce mediante prestaciones económicas. Entonces tenemos países como por ejemplo Rumanía, que reduce poquísimo, ahora explicaremos cómo, reduce poquísimo, apenas en un 20% la pobreza, y tenemos países como Irlanda, como Finlandia, como Bélgica, como Eslovenia, que reducen en un 80 o un 90% la pobreza severa. Aquí hemos recogido un indicador de pobreza que es el indicador de pobreza severa. ¿Cómo se diferencian los países? Pues tenemos, por ejemplo, el caso irlandés, en el que el mercado genera muchísima pobreza. Esta barra más clara recoge las tasas de pobreza antes de prestaciones, y vemos que en el caso irlandés es un país curioso, porque es el país que genera mayores tasas de pobreza antes de prestaciones, pero al ser el país también que la reduce en mayor medida, es el país con unas tasas de pobreza más bajas. Entonces, tenemos un caso claro de muchísima pobreza antes, muchísima capacidad, muchísima focalización, muchísimo gasto, muchísima capacidad de reducción de la pobreza y unas tasas de pobreza muy bajas. Lo mismo podríamos tener, por ejemplo, parecido en Suecia. Unas tasas de pobreza muy altas antes de prestaciones, una capacidad de reducción importante, no tan alta, andaría en torno al 65%, y unas tasas de pobreza relativamente bajas. El caso de Chequia, por ejemplo, pues es muy diferente. Unas tasas de pobreza primaria muy bajas, las más bajas de Europa, con una capacidad de reducción de la pobreza intermedia relativamente importante, lo cual hace que tengamos al final tasas de pobreza muy pequeñas. ¿Qué ocurre en esta parte de la tabla? Pues tenemos el caso clarísimo de Rumanía. Tasas de pobreza primaria generadas por el mercado de trabajo muy elevadas, que prácticamente se reducen poquísimo y que lo que generan tasas de pobreza altas sin capacidad de reducción, tasas de pobreza las más altas de toda Europa. Las tasas de pobreza severa más altas de Europa se dan en Rumanía. Primero, bueno, en Rumanía, por lo menos de los países que hemos mantenido en esta tabla, puede haber algún país pequeño que no hayamos mantenido en la tabla, pero son tasas de pobreza primaria muy altas que apenas se reducen. En Hungría estaríamos, con tasas de pobreza muy bajas, una capacidad de reducción de la pobreza también baja, lo que nos lleva a tasas de pobreza relativamente altas. Y España, ¿cuál es la situación de España? Pues tiene tasas de pobreza primaria importantes, no las más altas de Europa, pero de entre las más altas de Europa, una capacidad de reducción de la pobreza de entre las más bajas de Europa, lo cual hace que seamos uno de los países de Europa, pues, tras Italia y Rumanía, que tiene las tasas más altas de pobreza. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que nos ocurre? Que generamos mucha pobreza, que tenemos muy poca capacidad de reducirla, y eso nos lleva a ser uno de los países que tiene entre la población, que es algo también importante a subrayar, entre la población menor de 65 años, una de las tasas de pobreza más altas de toda Europa.
¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Pues este gráfico, que se conoce muy bien, que lo hemos analizado muchas veces, lo que nos dice es quién recibe la mayor parte de las prestaciones económicas públicas en los distintos países de Europa. La barra azul, esa barra azul, lo que nos dice es qué porcentaje de todo el dinero que en un país se distribuye mediante prestaciones económicas, qué porcentaje de ese dinero va al 20% más pobre de la población. Y lo que tenemos es una serie de países con políticas muy focalizadas, que tiene su ventaja, pero también su desventaja, pero Nueva Zelanda, Australia, Finlandia, Dinamarca, el Reino Unido, Suecia, donde en torno a un 35 o un 40 de todo el dinero va al 20% más pobre. Están focalizadas y son sobre todo las personas, los estratos de renta más pobres, los que se benefician de esas prestaciones. ¿Qué ocurre en cambio en España, en Portugal, en Italia y en Grecia? Que el dinero que se distribuye es mucho, es más incluso que en otros países, pero que la mayor parte de ese dinero no va a las personas más pobres, sino al contrario. En el caso de España, por ejemplo, menos de un 15% de todo el dinero que se distribuye en prestaciones económicas va al 20% más pobre de la población. Lo que tenemos es un sistema, un cierto efecto Mateo, en el que, fundamentalmente debido al carácter contributivo, a que las prestaciones económicas, fundamentalmente, incluso para la población en edad de trabajar, las prestaciones económicas están fundamentalmente orientadas a las personas que ya han cotizado en función de su cotización, y cuanto mayor haya sido esa cotización, mayores son las prestaciones que se perciben. En ese modelo tan contributivo, pues la mayor parte de las prestaciones económicas van a esas personas que tienen más renta, y una parte menor, mucho menor que en otros países. O sea, hay otros modelos posibles, porque existen en Finlandia o en Dinamarca o en Suecia. Una parte mucho mayor de ese dinero va al 20% más. Me saltaré esta diapositiva porque no tenemos tiempo, pero en el turno de preguntas podríamos hablar de cómo se divide entre la clase media, la clase alta y la clase baja las prestaciones que se reparten en España. Y terminaría, para no pasarme del tiempo, planteando algunas evidencias sobre las rentas garantizadas, sobre todo sobre las rentas mínimas, lo que hemos llamado rentas mínimas de inserción, ahora el ingreso mínimo vital, y los principales retos que tenemos planteados. Lo primero que creo que hay que decir es que las prestaciones de garantía de ingresos no generan efecto llamada, o, para ser más exactos, que su capacidad de atracción es mucho menor que la capacidad que tienen otros factores como la demanda de empleo, el precio de la vivienda, las redes familiares previas. Con diferencia, el país, la comunidad autónoma que ha tenido una política de garantía de ingresos más potente ha sido el País Vasco, y es una de las comunidades autónomas que atrae menos inmigración, que históricamente en España ha atraído menos inmigración. La gente no viene porque haya una RGI potente y generosa, viene cuando hay cuando se solicitan puestos de trabajo, cuando pueden esas personas alcanzar o acceder a unas viviendas, etc. Entonces, no se puede decir que las rentas mínimas generen efecto llamado. Creo que también hay que decir que cuando están bien diseñadas, las prestaciones de garantía de ingresos reducen de forma importante la pobreza y la desigualdad, y que tienen además un efecto retorno importante, un efecto de retorno que se traduce en cotizaciones a la seguridad social, que se traduce en impuestos, que se traduce en dinamización de los mercados locales, de los comercios locales, sobre todo en las zonas más pobres. Y ese efecto de retorno también es importante. Es verdad que normalmente estas prestaciones no reducen la extensión de la pobreza de forma muy importante, pero sí de forma muy importante su intensidad. Eso es la brecha de pobreza. Eso es un elemento importante. Creo que también se ha demostrado que las prestaciones de garantía de ingresos no generan inactividad laboral. A iguales condiciones, las personas que reciben prestaciones de garantía de ingresos no se insertan en el mercado laboral ni más ni menos que las personas que no reciben esas prestaciones. Eso está medido para el caso español, aunque sí es cierto que pueden crear ciertas trampas de pobreza, ciertos desincentivos en algunas situaciones por su diseño, que es necesario abordar y prevenir. Después podríamos hablar más en detalle de cómo se puede hacer para reducir esas trampas de la pobreza. Y creo que también hay que decir, creo que es otra evidencia, que la condicionalidad estricta
no obtiene mejores resultados y está, creo que también suficientemente medido, incluso los experimentos que se han hecho con modelos parecidos a la renta básica, que la condicional estricta no obtiene mejores resultados ni en lo que se refiere a la inserción laboral, ni en lo que se refiere a la mejora de otras dimensiones vitales. Al contrario, que cuando se aplican modelos de condicionamiento estricto a la participación en programas formativos o laborales, lo que se consigue son efectos perniciosos o negativos en la situación de las personas. Y termino. ¿Cuáles son los retos y las asignaturas pendientes? Creo que es necesario reorientar el ingreso mínimo vital, que tiene problemas no solo de gestión y de administración, sino problemas de diseño muy importantes en cuanto a cuantías, en cuanto a requisitos de acceso, en cuanto a la consideración del periodo que se tiene en cuenta para determinar si una persona tiene o no derecho a la prestación y, sobre todo, de coordinación con las rentas mínimas autonómicas y con otras prestaciones asistenciales. Creo que fue una buena noticia que se creara el ingreso mínimo vital, pero la forma en la que se ha diseñado y se ha aplicado, pues verdaderamente está generando efectos negativos y está generando un problema cuando un buen diseño hubiera permitido tener una red muchísimo más parecida a la que existe en otros países. Creo que es importante avanzar en las fórmulas para compatibilizar ingresos salariales y prestaciones asistenciales, para evitar tanto la trampa de la pobreza como para reducir el fenómeno de la pobreza en el empleo. La reorientación que los demás países de nuestro entorno han hecho de las rentas mínimas, de las prestaciones de garantía de ingresos, ha sido precisamente para abordar el fenómeno de los trabajadores pobres y para hacer que sea más compatible, más interesante y más incentivador el combinar un trabajo de bajos salarios con una prestación asistencial. Hay que avanzar en todo lo que tiene que ver con la automatización, la normalización y el doble derecho, y ser capaces o tener más claro cómo somos capaces de diferenciar, por una parte, el derecho a una prestación económica para personas que solo necesitan un apoyo económico porque tienen menos dinero del que necesitan para salir de la pobreza, diferenciar del derecho a los apoyos, a la integración social, a la integración laboral que pueden tener ciertas personas. A veces hay necesidades en esos dos ámbitos, pero a veces hay necesidades solo en uno de esos ámbitos. En muchos casos deberíamos entender que la percepción de una prestación económica no debe estar ligada a ninguna condición ni a ningún itinerario de inserción. En ese sentido, el diseño del ingreso mínimo vital creo que permite avanzar en esa línea. Y termino con dos ideas. Creo que una de las principales carencias del modelo de prestaciones en España, que tiene muchísimo que ver con la pobreza infantil y con la reproducción intergeneracional de la pobreza y de la desigualdad, tiene que ver con el hecho de que no existe una prestación por hijo a cargo. Creo que deberíamos ser capaces de avanzar hacia una prestación universal para todas las familias con hijos y además el refuerzo de las prestaciones familiares selectivas, lo que entendemos como universalismo focalizado. Y por último, avanzar en la integración de las políticas fiscales y las prestaciones económicas. El gasto fiscal que en deducciones y en desgravaciones hacemos en España y en las comunidades autónomas es importantísimo. Estamos gastando en beneficios fiscales o dejando de ingresar, para ser más exactos, muchísimo más de lo que gastamos en prestaciones económicas, y mediante distintas fórmulas que podríamos analizar en el debate posterior, creo que deberíamos ser capaces de integrar esas políticas fiscales, de diseñar de manera conjunta esas políticas fiscales y las prestaciones económicas convencionales. Y nada más, muchas gracias, y esto es todo lo que tenía que contar. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, Joseba, en diferido y en directo, por la importante aportación que nos has acercado, entre las cuales, dentro de la cual has señalado la diferencia significativa, ¿no?, que tiene nuestro país respecto a otros países con unas tasas de pobreza primaria elevadas, provenientes de un mercado de trabajo que no es capaz de asegurar las condiciones de vida de las personas, una capacidad baja de nuestras políticas para reducirlas, básicamente por el diseño de prestaciones y de impuestos que tenemos, y por el modelo de distribución de las transferencias monetarias, ¿no?, que planteabas que están sobrerepresentadas entre la población menos pobre, esas transferencias, esto debido al peso que tienen las prestaciones contributivas, y dentro de los muchos retos que abordabas, bueno, pues la posibilidad de hacer frente a todo esto
proponiendo medidas de un carácter más universal, ese universalismo focalizado al que hacías referencia. Pues fantástico, pues de esta manera hemos llegado al momento del coloquio y animamos a todos los participantes, a todos los presentes, a que planteen sus preguntas, sus dudas a través del apartado de preguntas y respuestas que tenemos disponible. Yo, de momento, he conseguido rescatar 2 o 3 aportaciones que voy a exponer para que los ponentes nos puedan ir respondiendo, ¿no? La primera de ellas es una aportación de Robert Tornabel, que va en torno a la necesidad de reducir la desigualdad fiscal, ¿no? A qué papel tiene la desigualdad fiscal en el conjunto de la desigualdad y, por tanto, en la lucha contra la pobreza. Un segundo elemento, también muy relacionado con algo de lo que nos hablaba Joseba en momentos recientes, y es cómo esas políticas públicas o esas prestaciones que a veces se diseñan para disminuir la pobreza pueden actuar como desincentivadoras, ¿no? A lo que Jairo Hurtado plantea como la producción humana, y puede haber personas que se queden de alguna forma recibiendo esa renta básica y esperando a que esa renta se amplíe en un momento futuro. Y por último, una tercera cuestión que he recogido, que tiene que ver con una pregunta a José Manuel Fresno en relación a si esas medidas o esos planteamientos que estaba haciéndonos son un método, responden a un método que podamos conocer o que esté estandarizado, o son ideas, ¿no?, que José Manuel nos estaba compartiendo. Dejo abierto a todos los ponentes la respuesta. Marga, desgraciadamente, ha tenido que marcharse, con lo cual no llega a tiempo de poder participar en el debate, pero le agradecemos enormemente la contribución que ha hecho al inicio del mismo. Así que, sin más, adelante quien quiera responder. Joseba, ¿quieres comenzar tú por el tema de la desigualdad fiscal? Activa el micrófono, Joseba, por favor. Bien, en relación a la desigualdad fiscal, yo sí comentaría que el diseño en general del sistema de impuestos y específicamente el del IRPF, en primer lugar, yo creo que hay que tener en cuenta que son dos sistemas que hay que analizar a la vez: el sistema de prestaciones y el sistema de fiscalidad. Porque son dos, digamos de alguna manera, dos vasos comunicantes. Yo creo que el sistema español y específicamente de IRPF se caracteriza en la práctica por, como todos sabemos, por recaudar mucho menos o bastante menos de lo que recaudan otros países. ¿Por qué recaudamos menos? No tanto porque tenemos tipos mucho más bajos, sino porque tenemos una serie de deducciones, desgravaciones, etcétera, etcétera, que hacen que en general, y cuando digo en general, las clases altas, las rentas altas, pero también las rentas medias, desde luego pagamos menos que las personas de los mismos niveles de renta de otros países de nuestro entorno, que pueden ser Francia, que pueden ser Bélgica, que puede ser Holanda. Entonces, yo creo que lo primero que hay que decir, aunque no sea una tesis muy popular, una tesis que se diga mucho, es que una parte importante de la población española paga menos impuestos probablemente de lo que le correspondería. También es verdad que hay otros, como las empresas, etcétera, que también pagan menos impuestos, pero en el ámbito del IRPF yo creo que a partir de ciertas decilas de renta pagamos menos impuestos de lo que exigiría el estado del bienestar que queremos tener. Y en segundo lugar, creo que es importante decir en relación a esta cuestión que muchísimas de las ventajas, de las deducciones, de los beneficios fiscales que se aplican no benefician a las rentas más pobres. Hay fórmulas para hacerlo de esa manera, para que también beneficien a las rentas más pobres, pero la mayor parte de las ventajas fiscales que se aplican benefician a las personas que hacen la declaración de la renta y normalmente cuanta más renta tienen, más les beneficia. Entonces yo creo que hay ahí una necesidad, por una parte, de integrar, de diseñar al mismo tiempo las prestaciones y la fiscalidad, y una necesidad también de que tengamos un sistema fiscal mucho más progresivo. Y en relación a la segunda pregunta, en relación a otras cuestiones que se planteaban, a los desincentivos, yo creo que hay dos planos. Yo creo que está medido, y en el caso de Euskadi yo creo que hay muchísima evidencia que nos dice que las personas lo que quieren es trabajar en empleos dignos, en empleos mínimamente seguros. Y las personas,
cuando, aunque tengan una renta de garantía de ingresos, normalmente lo que prefieren es trabajar y lo que tienden es a trabajar, porque realmente normalmente sobrevivir recibiendo una renta de garantía de ingresos no es nada fácil. Entonces, y yo creo que hay una prueba obvia, que es que las tasas de paro, las tasas de actividad más bajas no se dan ni de lejos, más bien al contrario, ni en los países de Europa ni en las comunidades autónomas de España que tienen rentas de garantía de ingresos más potentes. Es más bien al contrario. Es donde hay menos renta de garantía de ingresos, donde suele haber más paro y más inactividad. Es verdad que hay algunos fenómenos, que hay algunos efectos desincentivadores, que hay trampas de la pobreza que se pueden y que se deben abordar, pero yo creo que el caso vasco es bastante evidente. El miedo a que las personas se acomoden en la renta mínima. Desde luego hay ciertos problemas de cronificación en algunos colectivos, pero no es tanto por un efecto de que se acomoden, sino porque acumulan carencias muchísimo más grandes, muchísimo más importantes, que impiden no solo el acceso al empleo, sino impiden el acceso a muchos más derechos. Pues que quizás continúo yo, si me permites, Raúl, completando con esta segunda cuestión que planteaba una persona y que respondía ahora Joseba sobre si las políticas públicas son, y sobre todo las prestaciones tipo ingreso mínimo vital, etcétera, son desincentivadoras y son cronificadoras de las personas, ¿no? Yo creo que en esto se ha producido, como decía Joseba, una evolución muy importante en el pensamiento en la mayoría de países, ¿no? En un momento determinado había muchas personas que pensaban que lo importante, sobre todo cuando el mercado de trabajo es afluente y da posibilidades de empleo, es ponérselo difícil a la gente para que la gente se estimule, busque empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora hay una convicción generalizada de que, bueno, que hay que hacer esto que decía Joseba en su intervención, que es garantizar este doble derecho, ¿no? Tenemos la obligación y la responsabilidad de facilitar a las personas los medios para que tengan unas condiciones de vida dignas, pero también tenemos la obligación de facilitarles oportunidades para que desarrollen sus propios proyectos de vida. Y la conclusión de esto es que no es suficiente solamente con garantizar unos ingresos, sino que lo que tenemos que hacer es trabajar mucho más medidas de activación, que necesariamente, y dado el mercado laboral español, tendrán que venir por la combinación entre ingresos por prestaciones e ingresos por trabajo. Hay una expresión inglesa que se utiliza mucho para todas estas cosas, que es el make or pay, ¿no? El que el trabajo salga a cuenta. Claro, si lo que estamos proponiendo es que una persona que tiene una renta garantizada se apunte y consiga un trabajo de una semana para que pierda su renta y tarde después 2 o 3 meses en recuperarla, pues eso no es posible. Es decir, que claramente las personas desean trabajar, pero también, como es lógico, tenemos que crear las condiciones para que el trabajar salga a cuenta. Es decir, que cuando las personas acceden a un empleo no van a perder sus derechos de ingresos, aunque sea transitoriamente, ¿no? Y en relación con los planes y una pregunta que había sobre estas propuestas de mejora que yo hacía, bueno, están basadas mucho en la experiencia que tenemos en España, yo diría, de devaluación de los planes de lucha contra la pobreza y de falta de rigurosidad, seriedad y digamos, mecanismos de planificación que sean realmente consistentes. Creo que ahí se necesita un cambio cualitativo, se necesita un avance y que no se puede seguir haciendo planes y estrategias gratuitamente sin que se traduzcan realmente, como decía en mi intervención, en una teoría del cambio, sin que se traduzcan en medidas efectivas, en recursos y sin que esas medidas se evalúen y haya una responsabilidad y una transparencia en los resultados que conseguimos con los planes y con las estrategias.
Muchísimas gracias, Joseba y José Manuel, por las respuestas. En estos minutos ya escasos que nos quedan de la parte de coloquio y ya que no hay preguntas que vengan de los participantes, me permito colocar una pregunta. Sí, es una pregunta yo creo que dirigida un poco a los dos, ¿no? José Manuel nos hablaba de esa maraña de estrategias y de planes que existen en las diferentes administraciones, tanto en diferentes niveles como en los propios niveles, en el nivel horizontal entre diferentes departamentos, consejerías, espacios diferentes, ¿no? Obviamente, para hablar de políticas públicas que luchen por una cohesión social y, por tanto, contra la desigualdad, es evidente que tenemos que implicar a todas esas administraciones, a todos esos niveles de gobernanza, ¿no? Pero yendo más concretamente a esa lucha contra la pobreza o contra la exclusión social, ¿no? ¿De qué manera podemos avanzar un poquito en este terreno, ¿no? ¿Qué modelos podemos encontrar en algunas comunidades autónomas o en otros países que nos pueden ayudar a dar un paso más allá de la coordinación o de la simple coordinación para establecer estrategias y planes que sean eficaces con la acción y la intervención de todos los agentes que tengan que estar, sin que falte ninguno y sin que dupliquemos de alguna forma elementos y acciones? No sé si tenéis conocimientos, experiencias que nos puedan ayudar un poco en este tema. No sé si quieres empezar tú, José Manuel. Empieza tú mismo, como quieras. Bueno, yo diría que lamentablemente no tenemos demasiadas experiencias. Quizá José Manuel conozca alguna. Yo creo que tenemos, además de los problemas que ha señalado José Manuel, que yo creo que ha dado en el clavo en casi todos ellos, por una parte hay una cuestión todavía previa y es la propia definición de la inclusión. La propia definición de la inclusión es multidimensional y multicausal y implica a todas o prácticamente a todas las políticas públicas. Entonces, si hacemos políticas de inclusión, tenemos que creernos que implican a la administración de salud, a la de vivienda, a la de educación, a la de servicios sociales, a la de garantía de ingresos, a la de empleo, etcétera, etcétera. Lo que ocurre que normalmente, como ha dicho antes José Manuel, son los departamentos de servicios sociales los que impulsan estas estrategias que no son prioritarias, que son vistas como residuales o como no desde luego centrales ni prioritarias en el ámbito del empleo, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la salud o en el ámbito de la educación. Entonces, hay un problema importante de la capacidad de tracción que tienen las entidades que normalmente son responsables de hacer esos planes. Yo a eso le sumaría lo que ha dicho también antes José Manuel, pero yo creo que eso es clave. Hay planes y estrategias que no tienen decisiones, hay planes y estrategias que no parten de un pacto previo de qué es lo que se quiere hacer. Muchas veces tener la estrategia por tenerla y luego no hay herramientas de gobernanza, de monitoreo, de seguimiento, no hay compromisos concretos en los planes y cuando no hay compromisos concretos, pues es muy difícil que la gente rinda cuentas sobre hasta qué punto ha desarrollado los compromisos que adoptó, porque muchas veces, yo creo que se puede decir que en muchos casos hay departamentos de entidades, de gobiernos, que prácticamente no son conscientes de que participan en determinados planes, ¿no? Entonces, frente a esas carencias, pues hombre, yo creo que hay planes, por ejemplo, por citar uno, y no es por dar nombres en concreto, pero es verdad, por ejemplo, yo diría que el gobierno de Navarra, por ejemplo, en los últimos años ha hecho un esfuerzo, creo que también lo han hecho en el País Vasco, por lo menos las experiencias que yo conozco, probablemente también en otros lugares, pero sí se están haciendo algunos esfuerzos por resolver o dar alguna respuesta a las cuestiones que planteaba José Manuel, tanto de una definición mejor del plan, como sobre todo de mejores herramientas de gobernanza, de seguimiento y de evaluación. Pero yo creo que seguimos teniendo unos problemas muy importantes y a mí me cuesta hablar de buenas prácticas clarísimas en este ámbito. Muchas gracias, Joseba. Antes de pasar a que siga respondiendo José Manuel, aprovecho para introducir una pregunta que ha salido en el chat para que la de última hora, ¿no? Los diferentes niveles de la administración en España facilitan o dificultan la efectividad de las políticas de inclusión social. ¿Qué mecanismos existen para que haya coherencia entre ellas? Es una pregunta de Inés García y probablemente
José Manuel, puedas incorporarla también a la respuesta. Gracias. Gracias, Raúl. Sí, bueno, completando con lo que decía Joseba y también respondiendo a esta cuestión de los ámbitos competenciales y la dispersión y disparidad de niveles administrativos, yo creo que las estrategias y planes mejorarían mucho si realmente hubiese un respaldo político para hacerlas. Y ahí yo sí que veo una diferencia importante entre aquellas estrategias y planes donde hay realmente un compromiso político detrás o hasta cierto punto incluso una obligatoriedad y cuando no lo hay. En algunas experiencias que nosotros estamos haciendo ahora, en alguna estrategia, pues a veces cuando un ministerio se dirige a otro ministerio y dice, oye, que tenemos que hacer esta estrategia porque lo dice Hacienda, porque es una condicionalidad para recibir los fondos estructurales. Entonces, los departamentos, las distintas administraciones públicas, etcétera, lo toman mucho más en serio que cuando la decisión viene desde una consejería de servicios sociales sin un respaldo político. Yo creo que también es muy importante el ser muy realistas en lo que se quiere hacer. Y yo creo que muchas estrategias y planes adolecen de realismo. Y el realismo a veces se pasa por arriba y otras veces por abajo. Es decir, hay estrategias y planes en España de inclusión social y lucha contra la pobreza que se están haciendo y que llevan planificándose 2 años y medio. Esto es simplemente insensato y no realista. Es la perfección paralizante. Y hay otras estrategias que simplemente compilan medidas sin hacer nada nuevo. Entonces, yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio. Respondiendo a esta cuestión de la gobernanza y la participación de los niveles territoriales, a mí me parece que tenemos que aceptar las cosas como son, y como son es que hay distintos niveles administrativos y que una estrategia nacional, a nivel nacional, no se puede hacer sin una buena cooperación con las comunidades autónomas, porque al final muchas de las competencias están en el ámbito de las comunidades autónomas. Y una estrategia de ámbito nacional lo que tiene que ser es muy explícita en lo que se va a hacer desde la Administración General del Estado y también muy concreta en las orientaciones y los compromisos que se pide que asuman las comunidades autónomas. Que no se les puede pedir esos compromisos sin construirlos conjuntamente por la vía del pacto, de la negociación, etc. Y en último lugar, claramente, y hay algunas mejoras a las que se refería Joseba, son importantes en todo el mecanismo y sistema de seguimiento. Es decir, que no hemos puesto la pica en Flandes por haber aprobado la estrategia y nos olvidamos ya en los próximos años. El seguimiento es la base de la implementación y, por lo tanto, tenemos que poner el foco en el seguimiento. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias, Joseba. Gracias, por supuesto, también a Marga por haber participado, aunque no haya podido quedarse al parte del coloquio. Por mi parte, gracias a todos vosotros y a todos los participantes. Ha sido un gusto compartir esta sesión y doy la palabra a José Manuel Morán, que alguna cosa tiene que advertirnos y es importante. Gracias, Raúl. Gracias, Joseba. Gracias, José Manuel. Gracias a Marga. Ha sido una sesión muy espectacular, porque cuando nosotros pensamos en este ciclo, y lo recordará Raúl, nosotros como capítulo español del Club de Roma estamos muy preocupados porque el Club de Roma, cuando se crea pensando en el tema del desarrollo humano, no en el tema de los límites al crecimiento que nos marca el planeta. Y cuando se crea en un momento donde se piensa que hay una distancia abismal entre la calidad de vida del primer mundo y lo que entonces era una cosa ignota que era el tercer mundo. Piensen ustedes que en los años 60 China era una cosa que no se sabía que iba a ser esa gran potencia. Incluso yo creo que hubo un libro que hacía referencia a una frase que al parecer era de Napoleón sobre que cuando China despierte el mundo temblará.
el mundo no sé si está temblando, pero lo que sí estamos entendiendo cada vez más es la complejidad de los problemas a los que nos enfrentamos y la banalidad que tenemos en el lenguaje, porque nos pasa con el cambio climático. Es muy fácil decir que tenemos que abordar una emergencia climática, pero el problema es cómo, con qué medios, con qué organización, con qué recursos. Y sobre todo vosotros habéis dicho una cosa muy importante, ¿con qué compromiso? ¿Con qué compromiso de las organizaciones, de las personas, de los mandatarios, de los propios destinatarios de esos planes? Porque si no, todos aparentemente estamos comprometidos con el cambio climático porque a lo mejor resulta que hacemos una pequeña cosita en un tema. Y en esto de la pobreza nos pasa exactamente lo mismo. Hoy cuando yo esta mañana he oído en los medios de comunicación las referencias que se hacían al informe que ha presentado Cáritas, y le he llamado a Raúl y le he dicho, me ha llamado Raúl y le he dicho, oye, ¿me puedes conseguir un ejemplar? Y he ido a recogerlo, porque lo que se está diciendo allí era para que nosotros nos planteáramos seriamente cómo vamos a hacer la recuperación justa de nuestras sociedades después de la COVID. Para ver hasta qué punto vamos a seguir dejando, y es que ha habido un momento donde habéis dicho una cosa que a mí me ha recordado ir 20 años hacia atrás, cuando descubrimos que aquí había situaciones estructurales que incluso en tiempos de bonanza no disminuía la pobreza, ni disminuían las desigualdades. Y esto, si realmente queremos una sociedad decente, tendría que ser un ejemplo claro de que debíamos de pensar las cosas de otra manera, porque si no, haríamos ese tipo de discursos donde nadie aparentemente es responsable. Y donde lo hemos visto incluso la dificultad que hay de articular procedimientos y medidas cuando tenemos una serie de competencias y de distribución de las mismas tan desigual, tan extraña, tan desconocida, que hace que, por ejemplo, lo hemos visto con los temas de la vacunación, o lo hemos visto ahora con esta situación extrañísima que estamos viviendo, con que de pronto ahora estamos discutiendo si las medidas que se tomaron fueron buenas, se ajustaban a derechos, si se nos han privado de libertades, no se nos han privado de libertades, pero no solo en España, es que es en todo el mundo. Estamos asistiendo a una situación, por así decirlo, que apunta a una ingobernabilidad de los asuntos porque somos incapaces de crear los protocolos y de revisar los protocolos que tenemos para afrontar los problemas. Para mí ha sido, yo creo que ha cumplido, no sé, Raúl, que cuando tú has estado en las sesiones de cuando hemos planeado el ciclo, y nosotros desde el primer momento queríamos tener al final del ciclo una visión de conjunto de cuáles son los problemas de la pobreza, pero no desde la falta de recursos y la falta de esperanza de las personas que lo sufren, sino también cuáles son los problemas organizativos que tenemos. Y nos está pasando, porque ayer tuvimos una sesión en el ciclo de educación que pasaba lo mismo, con qué es lo que debemos de saber, con qué bagaje sale un ciudadano de las escuelas, una persona de las escuelas, y nos volvemos a enfrentar con el mismo problema. No solo es un problema de un objetivo claro que hay que erradicar la pobreza, sino que es un problema de cómo estamos organizados para tomar medidas que sean adecuadas para erradicarla. Y esto es lo que realmente nos está dificultando. Nos pasa con los propios ODS. El propio Club de Roma ha sido ligeramente crítico con los ODS. Los ODS están muy bien, pero si no hay un mecanismo de coordinación entre todos los ODS, nos podríamos encontrar que la huella ecológica que tuviéramos, si se cumplieran todos a la vez, es que necesitaríamos 4 planetas. O sea, que esto de que los recursos se nos acaban en agosto, como recuerdan ustedes, y todo sale todos los años, a lo mejor es que ni siquiera podemos empezar el año porque de cumplirse todos los ODS a la vez sería un pandemonium tremendo. Este es el gran problema. O sea, tendríamos que hacer una reflexión de si los objetivos que nos estamos planteando los vamos a poder abordar con el tipo de organización y con los objetivos parciales y con la falta de compromiso que tenemos en los diversos niveles. La palabra compromiso que vosotros habéis dicho, y la palabra, incluso José Manuel, tú has dicho, por la perfección podemos llegar a la parálisis, pero es que es así, podemos hacer una estrategia maravillosa para contarla en una escuela de negocios, o en una universidad, o incluso hacer una tesis doctoral sobre el tema.
Pero la cruda realidad es que los papeles que luego sacan Cáritas o Cruz Roja, pues nos dicen que hay cada vez más gente en una situación de menesterosidad extrema. Y esto es lo que a nosotros, si queremos construir unas sociedades decentes y si queremos aplicar los temas que referíais a la Constitución de sociedades iguales y decentes y que nadie sea discriminado, pues realmente es que no lo estamos cumpliendo. No nos estamos tomando en serio el marco de objetivos que nos hemos dado. Y no estamos contribuyendo a analizar con cuidado qué medidas y qué organización tendríamos que tener para fomentar la senda de consecución de esos objetivos. Así que nada, felicitaros, porque la verdad es que nos lo ponéis muy difícil. O sea, cada sesión que hacemos de esta nos salen más preguntas, nos salen más problemas y yo creo que vamos a tener que cerrar. Si llegamos a la... Fijaros que tenemos puestas, cuando empezó la nueva era Biden, pensamos que en un momento determinado las ideas del nuevo estado del bienestar volvían a surgir y podíamos replanteárnoslo. Hoy día ya nadie, después de la situación que se produjo con la salida de Afganistán, tenemos dudas de que tengamos capacidades de hacer cosas que tengan una cierta complejidad. Y lo del estado del bienestar me da la sensación de que es algo bastante más complejo que a lo mejor organizar una retirada, con toda la complejidad que tiene una retirada en las circunstancias que se ha dado. Yo me temo que vamos a seguir siendo un mundo muy desigual y me temo que ni siquiera las llamadas de los grandes empresarios en Davos, cuando se preocupan porque la sociedad es menos competitiva, si es más desigual, nos va a llevar a que incluso por mejorar nuestros beneficios materiales consiguiéramos tener sociedades más cohesionadas y sociedades, en definitiva, donde nadie quede excluido de la riqueza que producimos y de las posibilidades que tiene el planeta. Y yo ya me callo, invitaros, seguramente os tendremos que volver a invitar. Tendremos que hacer una segunda vuelta del ciclo con todo lo que hemos aprendido en este. Yo os agradezco mucho el esfuerzo, especialmente a ti, Joseba, que te llamamos muy tarde, que dijiste, uy, voy a estar en Glasgow, pero vamos a intentarlo. Y nos has hecho una experiencia muy, muy, muy interesante. Y a ti, José Manuel, también, porque yo creo que has dado pautas para que analicemos los problemas con otra óptica y con otra medida. Y Raúl, a ti agradecerte el esfuerzo y la dedicación, que yo creo que este ciclo lo estáis haciendo vosotros y nosotros estamos tomando apuntes. Yo he tomado unos cuantos apuntes, o sea, lo malo es que para mí eso supone que me obliga, por lo menos moralmente, a plantearme un segundo ciclo. Así que os tendremos que invitar. Nada más. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los asistentes. Tenemos una sesión el día 13 para hablar de pobreza y entidades sociales, porque ante esta incapacidad que tenemos desde las estructuras, por así decirlo, oficiales, la gran ventaja es que los países que tienen ciertos niveles de desarrollo han ido construyendo a través de la sociedad civil y de la colaboración ciudadana una serie de entidades sociales que a veces, cuando no hay estadísticas oficiales, son capaces de ponernos sobre la mesa cuáles son las crudas realidades en las que vivimos. Y en ese sentido, yo le decía hace unos días a Raúl, que yo aquí en mi despacho en casa tengo todavía el informe FOESA de finales de los años 60 y el impacto que tuvo en aquella España, que sabíamos que estábamos mal, pero la verdad es que nunca le habíamos puesto números. Y Peter Drucker, un maestro ya antiguo de la gestión de empresas, decía que la cuestión no estaba en mirar las estrategias, ni siquiera las tácticas, ni siquiera los planes a corto. Lo que había que mirar era la contabilidad. Y las cosas, cuando le pones números y cuando ves las cifras de desigualdad, de pobreza, de exclusión, es cuando te das cuenta de que algo no va bien. Que puede ser que los titulares los mantengamos como que todo es maravilloso, pero la cruda realidad nos devuelve a una situación de discriminación y una situación de desigualdad y de pérdida de la dignidad humana. Y en ese sentido, las entidades sociales habéis hecho, y yo pienso que en la sesión del día 13 salga este tema, habéis hecho procesos de innovación de las mediciones de la pobreza y de la exclusión, habéis ideado mecanismos que arreglen esos planes que se quedan en el papel y habéis incluso hecho algo muy importante, que es evaluar hasta qué punto los planes que hemos dicho que íbamos a hacer para erradicar
no han servido para nada y seguimos estando en las mismas condiciones en que estábamos unos años atrás. Y ya me callo porque si no esto se alarga mucho. Muchísimas gracias, nos vemos en unos días y tanto los asistentes como vosotros mismos estáis invitados a hacernos sugerencias. El capítulo no tiene necesidades de soluciones a corto plazo, pero sí mirar a medio plazo y sí también compartir ideas y sugerencias de cómo trabajar por el desarrollo humano. Muchísimas gracias.